Bueno, lo hemos venido conversando hace ya mucho tiempo, las consecuencias del cambio climático en los eventos meteorológicos y bueno, las graves inundaciones que ha dejado este sistema frontal en la zona centro-sur nos dan cuenta de ello, pero ¿cuán recurrentes serán? Aquí está Macarena Román para contarnos cuál es la evaluación que se hace de este primer evento de tal vez un año en que se repitan varios como este. Bienvenida, Maca. Muchas gracias, Mati. Claro, hoy de hecho la Dirección Meteorológica de Chile junto al Ministerio de Medio Ambiente realizaron un balance de lo que fue este sistema frontal que bien sabemos fue muy impactante, llegó fuerte a la zona centro-sur de nuestro país y también lo que se proyecta en los próximos meses, específicamente entre julio y septiembre, que es lo que se viene. Van a seguir las precipitaciones, eso sí, la ministra enfatizó en que probablemente no sea un sistema frontal igual al como vivimos este fin de semana. ¿Por qué? Porque durante este sistema frontal se juntaron tres factores que determinaron en el fondo las repercusiones que vimos en tantas imágenes y tantas historias. ¿Cuáles fueron estos factores? Que primero nevó antes de la lluvia, además hubo gran cantidad de precipitaciones abundantes y también obviamente las temperaturas no fueron tan bajas como en Chile estamos acostumbrados a la hora de que llueva. Esos tres factores fueron determinantes también para que la isoterma se mantuviera alta y al momento de estar alta también conlleva todo lo que al arrastre en los cerros, en la cordillera que nosotros por nuestra geografía tenemos y por eso son muchos factores los que se concentraron en un solo sistema frontal y por eso la ministra dice que sí, pueden haber nuevos sistemas frontales pero no tan extremos como esto porque es poco probable que se junten estos tres factores nuevamente, al menos en la cercanía, pero eso no quiere decir que no pueden haber otros quizás de menor impacto pero que también terminen afectando tantas personas, tantos miles de damnificados como lo hemos visto. Recordemos que son más de 19.000 los damnificados que se han visto por este sistema frontal. Los invito a escuchar entonces a la Dirección Meteorológica de Chile, también al Ministerio de Medio Ambiente que explican cuáles fueron las razones. Ellos detallan más específicas las razones de este sistema frontal, las repercusiones que tuvieron, el aumento de los caudales también y cuáles son las proyecciones durante estos meses de invierno. Previo a el evento, por ejemplo, la ciudad de Santiago tenía un déficit que alcanzaba el 80%. Luego de estas lluvias, el déficit disminuyó a un 50%. Lo mismo ocurre en la región de Valparaíso, donde la ciudad de Valparaíso en sí tiene un déficit cercano al 30%. Y ya desde O'Higgins hacia el sur, los déficits de precipitación continúan siendo menores hacia más al sur nos acercamos. Solo la ciudad de Coyhaique registra un superávit de precipitación que alcanza el 10%. Nosotros tenemos que implementar una ley para que Chile pueda hacer frente a los efectos adversos del cambio climático, generar resiliencia como sociedad. El riesgo para localidades de desborde de río aumenta en 83 de las localidades que hemos evaluado. Así es que a pesar de que llevamos mucho tiempo hablando de sequía, igual hay una proyección de mayor riesgo de desborde de río, tal como lo vimos durante este fin de semana. Mati, ahí la ministra decía algo muy relevante. Decían que de las 253 localidades que se han analizado, 83 de ellas tienen riesgo de desborde de los ríos. Recordemos lo que pasó en distintas regiones de nuestro país, el río Cachapoal, Tinguiririca, entre otros, que el río Mapocho también, que afectaron a distintas localidades en nuestro país y que terminaron repercutiendo en las viviendas de las personas. Bueno, así es por eso que se hablaba tanto de la adaptación al cambio climático y que estamos viendo que es eso, que es hacer protecciones, contención en los lugares donde es más vulnerable el terreno, ya sea por desbordes de ríos, ya sea por aluviones que afortunadamente esta vez no ocurrieron, pero que dentro del año con este fenómeno del Niño probablemente se repitan lluvias y no sabemos con qué consecuencias. ¿Se habló de eso? También se habló del fenómeno del Niño. ¿Y qué conlleva el fenómeno del Niño? Que hay una temperatura más alta en el Océano Pacífico y eso también genera obviamente estos
esto es todo unido y esto también genera que las precipitaciones a la hora de presentarse vengan con temperaturas más altas. Al tener temperaturas más altas, también la nieve se va a descongelar y al descongelarse la nieve también comienzan, claro, el arrastre, los aluviones y todas esas situaciones que lamentablemente sí se han registrado en nuestro país en años anteriores. Revisábamos imágenes del año 97, por ejemplo, el año 82, también se registraron fuertes sistemas frontales que terminaron con aluviones, con muerte de personas, con viviendas destruidas, algo parecido a lo que ya se ha concretado durante este fin de semana. Sin embargo, no todo es tan negativo, también la lluvia viene bien cuando se habla de mega sequías que han tenido más de una década en nuestro país. De hecho, lo que decían desde la DMC es que ya sigue el déficit en gran parte de nuestro país de precipitaciones, pero se va cada vez disminuyendo con este tipo de instancias. De hecho, por ejemplo, en Santiago, si el déficit estaba en 80%, después de este sistema frontal bajó a 50%, noticias que podríamos ver el lado un poco positivo de esto que está pasando. Sin embargo, fuimos a hablar con expertos y lo que nos comentaban es que si bien es bueno que llueva, obviamente considerando la sequía, no es bueno cuando pasa esto en gran cantidad y, por ejemplo, destruye predios completos, hectáreas completas de cosechas, porque ahí también se echa a perder la tierra y son repercusiones que obviamente, aunque haya una mega sequía, tampoco es beneficioso. Pasemos a escuchar a un experto de la Universidad Católica que explica mejor este tipo de hecho y también él dice que probablemente sistemas frontales como el que vimos ahora nos acostumbramos a registrarlo en décadas, después de 3 décadas, por ejemplo, y probablemente ahora se puedan registrar año tras año, casi anualmente, y eso también es riesgoso. Los ríos atmosféricos vienen regularmente a Chile, eso es un fenómeno natural y a veces hay unos que son más fuertes que otros. Ahora lo que ocurre con el cambio climático es que las temperaturas suben y la cantidad de vapor que está en el aire sube también. Y entonces la ocurrencia de estos eventos muy fuertes, muy intensos, que en general ocurren una vez cada 30, 40, 50 años, eso va a ocurrir más regularmente. De hecho, lo que dice aquí el experto de la Universidad Católica se suma también a las proyecciones que hicieron de la DMC. Por ejemplo, en Valparaíso es probable que haya más de 100 milímetros de agua durante estos 3 meses que vienen entre julio y septiembre. Lo mismo en Curicó, más de 270 milímetros, bien digo, y Temuco más de 390 milímetros. Son cantidades que pasan el rango normal que estamos acostumbrados a ver en los años y que por eso enciende las luces, las alertas para estar obviamente pendientes. Es bien recibida el agua, pero sin estas catástrofes que ocurren, siempre preparados, y la idea es que obviamente los caudales de los ríos no se salgan, que toda la familia en el fondo puedan pasar de buena manera este tipo de sistema frontal. Bueno, lamentablemente lo que caracteriza este cambio climático son los eventos extremos, porque vamos a pasar lamentablemente de esta sequía extrema a esta cantidad de precipitaciones que se concentran en un periodo muy breve de tiempo y dejan estas consecuencias. Claro, y ese es el problema, y también venimos de una ola de calor que se estaban registrando en el verano, entonces es lo que tú decías, el cambio climático finalmente se finaliza en eventos extremos como lo que estamos viviendo. También fuimos a hablar con las personas, le preguntamos qué le pareció este sistema frontal. Muchos de ellos nos decían que lamentaban lo que había pasado con las personas, especialmente con las personas que murieron, que en este minuto se llevan 2. Pero también ellos decían que volvió a llover a la antigua. Así lo calificaron por la cantidad de agua, les recordaba lo que pasaba en años anteriores, y esto fue lo que dijo la gente en la calle. El río Mapocho estaba como en los tiempos cuando yo era joven. Harta agua, todo, pero terrible por la gente. Sí. Pero le recordó entonces años antes. De todas maneras, así llovía antes. Sí, más o menos 30 años que llovía muy fuerte y estaban marcadas las estaciones. Ahora no están marcadas. Y para el sur, nosotros estamos en el sur, ha llovido mucho menos que como era antes. Llovía hasta en el verano. Tú tomas desde el Callejón Ovalle hacia el sur, te digo, era de todas las lluvias, pero eran lluvias más continuas. O sea, aquí cuando llovía, te llovía la semana entera. Lo de ahora me hizo recordar fácilmente unos 35 años para atrás.
Bueno, ahí escuchábamos las impresiones de las personas, todos, claro, decían llovió a la antigua, el típico dicho que se refiere a que cayó mucha agua que le recordaba lo que pasaba en los inviernos de años anteriores, de décadas anteriores. Por otro lado, también un punto relevante es qué va a pasar con los vertederos que son ilegales. Hoy hubo, de hecho, una mesa con distintas autoridades, el gobernador de la región metropolitana, la delegación también metropolitana, alcaldes de distintas comunas que se vieron afectadas por estos vertederos. Recordemos qué pasó en Pudahuel, por ejemplo, con el río Mapocho y la ruta 68. En esa intersección se desbordó el río y hubo más de 880 toneladas que fueron sacadas de basura ahí en ese sector, y lo que provocó también las inundaciones alrededor de esta intersección donde también habían viviendas. Por otro lado, lo que pasó en Maipú, en el canal Santa Marta, algo que lamentablemente nos hemos acostumbrado a que suceda año tras año, lluvia tras lluvia. Pasemos a escuchar ahora al gobernador de los planes que tienen respecto a la región metropolitana con los vertederos ilegales y con las sanciones que buscan ejecutar, que se mantengan a las personas que llevan, que trasladan la basura a estos sitios, y también a quienes prestan sus terrenos para que se concrete esta ilegalidad en el fondo que perjudica a todas las personas. Al menos un basural por cada comuna que está aquí representada. Esa es la primera acción. Y después, coordinación, por supuesto, con las autopistas, coordinación también con la Bridesma, que es la Brigada de Delitos de Salud Pública y de Medio Ambiente de la PDI, para poder investigar y desarticular estas bandas. Aquí estamos hablando de vertederos industriales. Un dueño de un terreno que lo preste y que lo lucre para un vertedero ilegal puede recibir como primera instancia al menos una multa por 680 millones de pesos. 30 procedimientos que hemos hecho este año: retiro de camiones que transportan, retiro de camiones que botan, tenemos causas en fiscalía, una en particular donde un dueño de una propiedad establece un portón que abre y cierra para que camiones vayan a depositar basura. Acá es donde se requiere la coordinación del Estado, la fuerza del Estado para una ciudad limpia, para los cauces de agua, el río Mapocho, Estero Las Cruces, Estero Lampa en el caso de Pudahuel, puedan no convivir con esta realidad, que es una realidad inescrupulosa. Bueno, ahí escuchábamos al alcalde de Pudahuel, que son algunos, es solo uno de varios que fueron afectados. Buin también, por ejemplo, decía ahí el gobernador de la región metropolitana. Algo que hay que tener también en consideración, que todos aportamos en esto, en no tirar basura obviamente donde no corresponde, a no tampoco pagar servicios para que te lleven los escombros de manera ilegal, sino que hay canales oficiales para que vayan a recoger los escombros. Y algo que no es menor también, el gobernador de la región metropolitana decía que esto se presenta mayormente en las comunas más vulnerables, porque en comunas con mayores ingresos no pasa. En Vitacura, Las Condes no pasa particularmente en la periferia, y eso es algo que también es un problema porque finalmente perjudica la vida de las personas que tienen menos recursos, y es algo que no es justo, obviamente. Sin duda. Bien, muchísimas gracias, Maca, que estés muy bien. Chao, Mati, nos vemos.